tenemos a un invitado especial que ya estuvo antes con nosotros, que creo que también fue una de las mejores charlas que ha dado, ¿no? Soy Iván Casal y conmigo está Miguel Vélez. Hola Miguel, con ¿cómo todos. estás? Todo muy bien, todo muy bien. ¿Listos para empezar? Listos. Entonces, vamos a pasar con nuestro invitado, que ya lo conocen. Él es Federico Moreno Becer. Hola Fede, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, perfecto por acá. Ansiosos Bueno, de escuchar todo lo que tengas que decir. me alegro mucho y gracias por la invitación. La verdad que siempre me pone muy contento cuando me invitan o me dan la oportunidad de compartir algo de lo que uno hace. Siempre es la verdad que se los agradezco. Y Ok, nada, contento de que también ver de que volvieron otra vez a reactivar el canal, el clan y con estas charlas. Así que la verdad que, bueno, eso también se los agradezco a ustedes porque ayudan a alimentar la comunidad y sobre todo la comunidad hispana que, que está creciendo mucho con Quill y con todo lo que es el arte VR, así que nada, también agradecerles a ustedes por ese esfuerzo que hacen. ok, perfecto. Antes de empezar, una cosita quería recordar. Esto está siendo transmitido por nuestro canal, nuestro servidor de Discord y también está transmitiéndose en Facebook. A la gente que está en Discord les recordamos, bueno, pueden mutearse ahora, pero cuando Federico esté hablando, igual, si tienen alguna duda, igual son libres de interrumpirlo también. Dijo que no hay problema con eso. Pregunten nomás lo que sea mientras él está hablando. Igual, si tienen otras preguntas que quieren hacer y no quieren interrumpir, pueden dejarlas en el chat en vivo en Discord o en Facebook en los comentarios para hacerlas al final de la charla. ¿Qué más? Y bueno, hoy Federico nos va a hablar sobre el making of de Rebels, un corto hecho en realidad virtual con Oculus y Quill by Smooth Step. Y bueno, Fede, cuéntanos, ¿qué es Bueno, Rebels para empezar? Puedes contarle a la gente que no lo ha visto para que sí, lo vean. claro. Bueno, Rebels es un cortometraje animado realizado con Quill en VR. Es uno de de las experiencias narrativas que se hacen junto con el partnership con Oculus, o en su momento fue con Oculus el año pasado. Bueno, a principio de este año, ya estoy con la pandemia y todo eso, ya uno se va perdiendo y se marea con los meses. Tiene una duración de casi unos 9 minutos y básicamente es un corto que acompaña a nuestro personaje principal que se llama Her, que es un conejo. Estamos en un universo posapocalíptico donde los animales digamos, viven como si fueran seres humanos y bueno, y hay toda una historia eh, de opresión y de cómo hay una banda de rebeldes, en este caso, que a través de la música se manifiestan y expresan su rebeldía ante este poder que los oprime. Los invito a que lo vean al corto, la verdad bueno, que como todos los cortos que están disponibles para ver ahí en Cool Theater o en las plataformas en donde los podemos ver, es algo que me parece bueno, suma a la diversidad de las historias narrativas que se encuentran ahí. Y en el caso mío puntual, eh, a mí siempre, las veces que puedo hablar sobre Rebels, creo que se me ilumina un poco la cara porque es uno de los... yo hace 16 años ya casi que trabajo en la industria, digamos, en la animación en general, y, y creo que Rebels está entre los 2 o 3 mejores proyectos que realicé. No puntualmente por el resultado, por más de que estoy contento con el resultado, sino por la experiencia que fue trabajar en Rebels. Absolutamente terminando de hacer Rebels, terminé de concluir y llegar y de comprobar o de corroborar ciertas conclusiones que tenía antes de empezar a trabajar en un proyecto grande, por así decirlo. O si bien es un cortometraje, es mucho trabajo para una sola persona. Y si bien en este caso, este tipo de proyectos, hay un equipo atrás de gente muy talentosa y muy importante, que es el equipo de Quill y de Oculus, que ayudan en un montón de las etapas.
como por ejemplo Goro y Ryan en la parte de lo que es la dirección artística, por así decirlo, como el visto bueno en lo artístico, el tema de la producción también, de que uno llegue a tiempo con todo y que pueda plasmar todas las diferentes etapas de una manera organizada. Ni hablar del trabajo de sonido o sea, de sound effects que hizo Paul, que es uno de los ingenieros de sonido de Facebook. Y bueno, hay un montón de gente que también está en la parte ayudando en la parte de guión para terminar de mejorar el guión y todas las etapas que terminan de reforzar y de sumar a toda una producción que termina siendo hecha en este caso, en el caso de Rebels, por una sola persona, en este caso por mí. Y eso va desde la idea original, desde el guión, el diseño de los personajes, el diseño de environments, el storyboard, la animatic, la animación, la producción, todo lo que uno ve en pantalla a nivel visual, eh, lo termina creando uno. Y cuando digo que Rebels termina siendo como esa pieza que corrobora quizás las primeras sensaciones que uno tiene cuando se encuentra con Quill, es que definitivamente Quill es una herramienta, y no sé si es la herramienta, si es que hay otras, y si las hay, eh, pido perdón por mi desconocimiento, pero al menos Quill es la que a mí me da esa capacidad integral de poder contar una historia. En un marco de animación, ¿no? Más allá de que sea VR, o sea, en este caso Rebels es pura y exclusivamente VR, pero tranquilamente se podría haber hecho para un formato tradicional de animación. Y así todo, Quill sigue siendo una herramienta sumamente poderosa en acelerar un montón los procesos de producción. eh, y, y creo que, no me equivoco si digo que gracias a Quill en este caso y a este tipo de desafíos, de tener una oportunidad de hacer Rebels con un equipo atrás de gente muy capacitada y que también a uno lo respaldan mucho, eh, pude terminar realmente un proyecto de un cortometraje donde durante años he querido hacerlo y nunca lo he terminado. Nunca lo he podido terminar porque siempre me trababa en alguna parte técnica de la producción. Ya sea en la parte de rigs o en la parte de renders o de o lo que sea, digamos, siempre como para llevar adelante algo que uno tiene, en el caso mío, que uno visualiza, requiere de un amplio conocimiento artístico sobre todo, pero técnico, si uno quiere usar herramientas como ZBrush, Maya, Max, lo que es Blender, lo que sea que cada uno trabaje, eh, Unreal en este caso, pero lo que tiene Quill a mí, que me otorga y que yo siempre cuando puedo hablar de Quill trato de hacerlo, no porque a mí no me paga Quill para hablar bien de ellos, pero lo siento así y es una herramienta que le da a la persona que tiene un cierto conocimiento artístico un poder muy importante y le saca de encima la limitación y la necesidad de tener que atravesar ciertos aspectos técnicos en una diversidad de ítems o de tareas o de etapas que conllevan a la producción de animación, que eso es muy liberador. O sea, y bueno, Reves es un ejemplo de eso. Para mí, yo lo puedo mostrar orgulloso en el sentido que es un ejemplo de una sola persona pudo contar una historia con un desarrollo de- de bastante producción en términos de diferentes locaciones, personajes, animación. Así que, y los otros ejemplos que hay en la web que el resto de los chicos hacen, en mi caso son los mismos ejemplos. Por más que algunos proyectos hayan sido hechos con 2 o 3 artistas, es igual un montón de trabajo eh, hecho por pocas personas, con una herramienta relativamente simple en términos de las herramientas que provee. Will sería lo que tiene también interesante y que yo en Rebels terminé de poder descifrarlo o entenderlo a fondo es la simplicidad de herramientas que tiene y sin embargo con esas pocas herramientas cuánto hay para descubrir y todavía lo sigo descubriendo porque incluso miro las charlas que dan otras personas y encuentro técnicas, encuentro formas que tienen que ver más con la creatividad del artista de cómo moldea una herramienta que es bastante limitada en términos de que no ofrece infinidad de opciones, pero la hace parte del recurso y del trabajo de uno. Así que
Rebels, digamos, para el que no lo vio, es un ejemplo de eso. Es un ejemplo de aquel que quiere ser realizador o que quiera contar historias a través de la animación. Rebels aporta a ser un ejemplo de que se puede hacer. Y no hace falta ser un genio, ni mucho menos. O sea, así que esa es mi manera de vender o de presentar Rebels. Súper bien. Eh, Oye, y una preguntita, ¿cómo más o menos se te fue ocurriendo toda esta idea? O sea, ¿ya la llevabas pensando varios años? ¿Ya la llevabas pensando meses o simplemente se te ocurrió una noche? ¿Cómo fue? no, la verdad que Rebels, o sea, como tal, fue algo que fue tomando forma, ¿no? O sea, es una idea que el gen de la idea la tuve hace años atrás, cuando de hecho quise presentar lo que era la base de la idea, que era un grupo similar, ¿no? O sea, estos grupos clandestinos donde en un lugar donde la música se había abolido, este grupo de gente tocaba jazz de una manera como de rebeldía en un sótano escondido en una ciudad así también post-apocalíptica. Y esa idea, digamos, siempre no sé por qué, no sé cómo me llegó, digamos, pero la tuve ahí, siempre me gustó mucho esa idea. Y, y de nuevo, ¿no? O sea, me pasaba eso, de que quizás para contarla a mí, digamos, como un hobby personal o como un proyecto personal, no tenía el tiempo suficiente para llevarla adelante o a veces el desafío o el incentivo. Y, y cuando pasó lo de, digamos, en un momento contactaron, o sea, de Facebook, digamos, de la gente de Quill, En un momento preguntando si tenía alguna historia, porque bueno, ellos habían visto algunas cosas que estaba yo posteando y les gustaba. eh, y ahí automáticamente, o sea, estuve unos días pensando y cuando empecé también y eso también tiene que ver con parte del aprendizaje de hacer Rebels, em, hay una razón por la cual ciertas historias pregnan más en el formato VR que otras, o al menos desde mi punto de vista, cuando yo veo una historia en VR, hay algunas que realmente las disfruto y siento que es la mejor manera de contarlas o una manera muy interesante de contarlas, y otras que quizás las veo y no me llevan, digamos, de la misma manera. Y, y me parecía que con Rebels, una de las cuando la gente de Facebook me preguntaba, bueno, la historia tiene que tener ciertos como requisitos, por así decirlo. Un requisito era ¿por qué enviar? ¿Por qué esta historia tiene que ser contada en VR? ¿Qué es lo que le va a agregar a un formato normal? Y lo que me ¿Y qué gustó de les Rebels era dijiste? que, qué les mentí, decís vos, qué mentira les dije para que me contrataran. No, lo que les dije fue eso, que la historia de Rebels básicamente el personaje es un personaje que va haciendo parkour o que originalmente iba haciendo parkour por toda una ciudad para llegar a un destino, más allá de todas las situaciones que encontraba en el camino. Y que lo que me gustaba a mí era de usar el VR como esa posición de cámara y ese viaje con el personaje, que hasta ese momento eh, la mayoría de las atracciones que había, atracciones no, de aplicaciones sí, de contenidos narrativos que había en VR eran más de estar parado en un lugar y ver 360 o ver lo que sucedía, lo que se presentaba delante de uno. Y a mí me gustaba acompañar el personaje, o sea, me gustaba caminar con él y recorrer con él. Y creo que eso fue lo que, supongo, que habrá sido lo que a ellos les llamó la atención, porque hasta ese momento no habían visto nada de quizás lo que terminó siendo Rebels. Eh, Así que, y creo que hoy por hoy también, si tengo que pensar en otras historias, me hago la misma pregunta, digamos, llevadas al VR, me hago la misma pregunta. ¿Por qué esta historia va a funcionar en VR y por qué no? Y definitivamente no es lo mismo contar una historia, o sea, la historia puede ser la misma, el guión puede ser el mismo, pero hay un abismo entre cómo se cuenta en un formato cinematográfico o digamos, tradicional de cine, de animación, de como ustedes lo quieran considerar, a un formato de realidad virtual. Eh, para mí fue muy difícil en términos de que mi formación es cinematográfica, entonces cada idea que tengo, en el caso mío soy una persona más visual que de escribir guiones y demás, soy más de hacer concept art, ese tipo de cosas que me ayudan a visualizar las historias o las ideas, siempre lo miro desde un lado cinematográfico. Lo miro desde una composición, desde una suerte
lente de cámara, de una profundidad de campo, de incluso tener, a veces jugar con el foco, eh, y jugar mucho con el montaje. Y eso no, digamos, no es que no existe, pero cuando uno de pronto se encuentra con una hoja en blanco, un lienzo infinito blanco, como es en el Quill, y trata de traducir ese guión que uno escribe o esa idea que tiene, de la misma manera que decodifica cuando uno hace cine, cuando uno hace algo tradicional, es otro el camino, es difícil. A mí me costó, eh, porque básicamente no hay ninguno de los elementos del lenguaje cinematográfico no existen. No hay cámaras, la cámara es el espectador, no hay manera de componer. O sea, después uno encuentra las formas, pero digo, a priori uno dice, ¿cómo compongo un cuadro si la persona puede estar mirando hacia cualquier lado? ¿Cómo me aseguro de cuando yo hago un montaje, digo, esta escena termina en este frame, cómo me aseguro que esa persona esté mirando donde tiene que mirar y no mire justo antes de cortar el frame y cuando vuelve la escena que sigue tenga una pared enfrente en vez del personaje? Correcto. Eso parece muy pavo, muy tonto a la hora de pensarlo y uno dice, bueno, es obvio, digamos, pero a la hora de hacerlo, eh, quizás es más obvio cómo uno lo hace, pero las reacciones que cada persona tiene cuando experimenta estas historias narrativas, cada persona reacciona de manera muy diferente y creo que ahí es clave y creo que ahí es donde se puede ver cuánta, por así decirlo, cuánta intervención tiene el director o el realizador para controlar eso. Creo que eso es clave y eso eh, me parece que es lo que si yo tuviese que hacer otra vez una historia de estas, es algo de lo primero que me pondría en mente, y que forzosamente lo tuve que hacer con Reverse porque no había otra forma, digamos. Ahora quizás ya tengo un ejercicio y ya me sería más fácil, pero creo que eso es lo más difícil en mi caso que descubrí a la hora de contar una historia en VR. Una historia que uno la piensa de una manera cinematográfica, que tiene un inicio, un fin, que tiene un personaje, que tiene un clímax, que tiene un momento donde el personaje, donde uno tiene que sentir empatía con el personaje y que dura 9 minutos. Me parece que poder mantener la atención de una persona en todo ese camino es un desafío enorme. Y lo haces equilibrando, digamos, lo visual, lo Y bueno, narrativo, ¿no es yo en eso me cierto? concentré mucho y ahí me ayudó muchísimo Goro, Claro. eh, en cada una de las instancias de presentación que yo les enviaba de los armados de los animatics y todo eso. Siempre era enfócate en eso es lo más importante. Y por suerte o sea, salió bien, creo que salió bien. Pero sí, no sé, me fui medio por las ramas. Pero la historia nació un poco así. No, súper bien. Ok, En la parte súper. de lo visual, Oye, más o menos, ¿cómo bueno, lo estoy escuchando a pensabas? Miguel. ¿Ahí me escuchas? Pero no, no, ahora se fue, ahí se lo puse. ¿Ahí? ¿Ahí me escuchan? Ahí se te escucha. Sí. Sí, justamente, sí, justamente quería preguntarte sobre el tema de lo visual, cómo empezaste a concebir la parte, digamos, de las imágenes, ¿no? O sea, cómo pensabas en todo lo que sería el diseño de producción, digamos, en los colores, en las formas, o sea, tú tenías una instrucción por parte, digamos, en este caso, de Goro, o todo lo ibas proponiendo tú desde tu creatividad, digámoslo así. Sí, no, en ese caso, digamos, sí, sale todo, en este caso sale todo del realizador. Fue una, propuestas mías, digamos, la parte artística. En el caso de Goro, por lo menos en este proyecto, él hace una supervisión, digamos, artística, pero no pone ningún condicionante, digamos. No limita o me dijo, mira, esto no lo hagas porque no, al contrario, me abrió el campo a que yo haga lo que quiera. Eh, me- Él más, su aporte fue siempre más en algunos detalles específicos, como quizás, fíjate en el personaje, simplificale esto que quizás va a ser mejor para la lectura, o quizás simplificale esto porque después puedes tener un problema mayor a la hora de animarlo. Cuestiones que él obviamente con la experiencia que ya tiene, sabe que sabe cuáles son los lugares comunes donde uno va a fallar.
Y de hecho yo fallé mucho haciendo Rebels. O sea, quiero decir, tuve muchos errores. Me mandé, como decimos nosotros, me mandé unas lindas cagadas haciendo Rebels. De hecho, me mandé un error técnico que, que ellos me dicen que es normal porque era parte de esto, era parte de darle a artistas la posibilidad de hacer cortos porque de alguna forma uno está probando la herramienta y llevándola a un límite o llevándola a toparse con situaciones diferentes. Pero yo hice o sea, al trabajar, al ir armando todas estas escenas y todas las diferentes escenas que tiene la historia, en algún momento, no sé cómo, perdí la noción de la escala. O sea, yo veía las cosas en la escala que quería, pero había una diferencia enorme entre los diferentes escenarios, la escala que tenía. Si uno los ponía uno al lado del otro, eh, estaban muy alejados en el espacio. Al punto tal de que ahora no me acuerdo porque me olvidé el número, pero creo que había una diferencia entre dos escenarios de 39, no sé, 39 kilómetros físicos de distancia. Una cosa Uf, así. Lo cual, y esto, bueno, tiene más que ver quizás con una parte más final del proceso, pero yo nunca me di cuenta de eso mientras trabajaba. Nadie se dio cuenta, obviamente, porque uno cuando está trabajando al principio trabaja en el Oculus. Yo en ese caso trabajé con un Oculus Rift, con la computadora, no veía el material en el Quest. En ese momento yo, cuando empecé Quest 2, había recién salido o estaba por salir. Entonces al principio era trabajar en el Rift, mirarlo en el Rift y después, una vez que ya esté ya bastante más cerradito el proyecto, sí, pasarlo a Quest y bueno, mediante un cierto sistema de optimización que después se los puedo contar, eh, ver cómo funcionaba en Quest. Y, y, el- y cuando pasó esa etapa, después de hacer toda la limpieza y todo lo que es meter en caja, por así decirlo, meter en cierto límite de performance el proyecto, que es bastante limitado lo que uno tiene, son casi 2 gigas o un poquito más, pero que tiene que pesar todo el proyecto entero para que el Quest 2, al menos hace unos meses atrás, era como el limitador para que funcione bien. Todo eso estaba bien, pero cuando uno lo veía en el Quest, se veía muy, o sea, faltaban elementos, era horrible el resultado, se veía muy, muy mal. Y de hecho a mí me generó una frustración muy grande porque había trabajado durante casi un año o 8 meses muy duros, en medio del inicio de la pandemia y encima, y justo había nacido mi segundo hijo, ni bien empecé el primer día de trabajar en Rebels, lo cual era todo difícil. Y después de todo eso, entregar el proyecto y ver que no funcionaba en el Quest 2 fue un golpe. Y de hecho que de ellos me digan, no sabemos qué es lo que no hace que funcione. Y eso duró meses, meses. eh, Al punto tal de que, y esto lo digo porque es importante para todos aquellos que quieran hacer alguna especie de proyecto similar, en Quest tienen que tener ciertas cuestiones muy atentas a la hora de producir, porque después les puede pasar lo que me pasó a mí, que es empezar a ir para atrás a ver dónde está el problema. Y bueno, en su momento la hago corta, bueno, Boro ayudó mucho a tratar de descifrar dónde estaba, pero en un momento en medio que el proyecto había quedado como una especie de limbo, decir, bueno, parece que no lo vamos a poder solucionar, y en ese momento Facebook no tenía recursos, gente para ponerse a hacer eso, y gracias a que, esas cosas de la vida, gracias a que el Festival de Tribeca de Nueva York se interesó en Rebels, eso hizo que dijeran, bueno, vamos a ver si podemos resolver esto para que no se pierda la oportunidad de estar en Tribeca. Y el que terminó salvando la noche fue Inigo, que lo llamaron para ver si podía ver qué es lo que estaba pasando. Y bueno, y él lo descifró en 2 días, una cosa así, o sea, una cosa de genios. Y era de que, más allá de los problemas que ahora ya habían sido encontrados, había un problema de escalas astronómicas entre los sets. Y bueno, no sé qué hizo, la verdad no tengo idea, hizo una especie de código o algo que lo resolvió en 5 minutos. Y bueno, y se pudo llevar adelante todo sin problemas. Pero eso es parte del desconocimiento de una herramienta que uno mientras está creando cosas, está acompañando ese desarrollo de la herramienta. Así que eh, yo creo que igual este fue un error grosero. eh, y bueno, espero que haya sido el último de mi parte. Eh, y Esto, después, esto, esto también me pasó a mí, ¿eh? ¿sí?
Sí, bueno, bueno, todo lo que estás contando, por cierto, yo me siento súper identificado, o sea que Sí, experiencia muy parecida, pero sí, problemas técnicos yo también tuve bastantes, porque además estábamos estrenando la versión nueva de Quill claro, cuando yo claro, empecé a mi proyecto. Básicamente todavía no había Quill 2.0, ¿sabes? Era como, claro, yo sí. yo estaba haciendo beta testing. Totalmente, sí, sí, bueno, vos, Dani, vos hiciste el primero y fue también, de hecho, yo miraba mucho el corto de Daniel porque también quería entender cómo él lo había, o sea, cómo lo habías contado, cómo habías trabajado las cámaras, y me acuerdo una cosa que vi en tu corto, que se lo comenté a Goro, y de hecho lo tomé como, dije, esto me gusta, cómo está tratado, que es en la situación de la pelea de la chica con estas bestias que la atacan y demás, en esa situación de unos 3 4 5 planos que vos armaste, uno siente que se está moviendo, o sea, que mira hacia atrás o mira hacia adelante, no me acuerdo ahora, y en realidad uno está mirando, uno como espectador está quieto mirando adelante. Y eso es por el trabajo que vos hiciste de cámaras, de hacer creer de que uno está en realidad mirando hacia todos lados. Para mí eso fue como una guía, porque me pasaba en mi proyecto, digo, ¿cómo hago para mantener, cómo hago para evitar que la persona empiece a deambular y que se vaya por un lado para el otro? Eh, y empecé como a observar eso. No sé si, imagino que fue consciente de tu parte, pero bueno, yo lo tomé como una guía eh, y, y me sirvió muchísimo hacer eso. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, no, sí, pura planificación y Sí, puro intentar que el espectador esté siempre interactivo, ¿no? Que participe de la acción, que mire hacia los lados, etcétera. sí, Me gustó totalmente, mucho la totalmente. cinematografía en Rebels. Cuando lo vi dije, wow, aquí hay un nivel de cinematografía muy, muy bueno. La verdad es que me gustó Bueno, muchísimo. bueno, muchas gracias. Sí, es Sí, buenísimo. yo, digamos, ese es un poco lo que me pasó a mí con Rev, o sea, como les decía al principio, mi background, por así decirlo, es del cine. Entonces, eh, y es más, muchas veces me pasaba con Quill de que lo que yo veía en Quill, cuando lo sacaba fuera de Quill, ya sea con la captura o algo, se perdía muchísimo y me daba mucha, mucha pena que no se experimente de la misma manera. Por eso después también empecé a usar Quill bastante dentro de un pipeline, digamos, con Unreal, porque si bien no para VR, pero para producciones de animación, todo lo que puedo hacer en Quill me lo llevo a otro programa donde vuelvo a recuperar la cinematografía, vuelvo a recuperar el trabajo de cámaras y ciertas cosas de las cuales a mí me gusta mucho. Pero definitivamente traté de encontrar en Rebels, o por lo menos cuando estaba haciendo Rebels, cómo transmitir ese lenguaje cinematográfico. Y así que sí, eso, bueno, la verdad que me pone muy contento de que eso se haya realmente transmitido porque era adrede y era una de las ideas. Este, así que bueno, nada, Daniel, gracias por el halago y que venga de parte tuya, ya para mí ya está, ya me lo guardo en un cuadrito. Oye, Fede, ¿y cuánto tiempo pasó desde que iniciaste en el proyecto hasta que lo terminaste? Porque yo recuerdo que la última vez bueno, la otra vez que diste la charla, ya antes de eso ya habías empezado a trabajar, ¿no? Sí, mirá, la verdad que en el caso mío yo lo tuve que hacer, digamos, yo no me dedicaba 100% a hacer redes. En ese momento en ese momento trabajaba en mi estudio, en mi productora, en Argentina, y bueno, y lo hacía en los horarios que podía a la noche, o 4 horas por día, una cosa así, fuera de trabajo. Entonces, mi nivel de producción era más lento, iba a tardar más que alguien que le podía dedicar 8 o 9 horas por día. Definitivamente hubo semanas en las cuales le dediqué, las semanas de entrega, así que eran las más pesadas, le dediqué hasta 12, 13 horas diarias. De hecho, cuando terminé Rebels, básicamente no me quise poner el casco por casi 5 o 6 meses, porque tenía como una especie de hartazgo de estar horas y horas y horas con el casco, porque necesitaba terminarlo, entregarlo, y es mucho trabajo. Hoy por hoy, si tuviese que volver a hacerlo, hubiese tomado ciertas decisiones que me hubiesen
no quitado el peso de hacer ciertos trabajos, pero lo hubiese hecho más corto, quizás hubiese apuntado a poder dedicarme más en ciertas cosas que al último tiempo terminé como un poco a las apuradas para poder. Igual supongo que eso le pasa a todo el mundo. Pero, pero habrá sido en total, habrán sido desde que empecé a storyboardear hasta que entregué la última versión, 8 meses. Y después vino toda esa etapa oscura, esa época oscura de donde no se sabía qué pasaba con el proyecto que no funcionaba. Pero mi build final fue a los 8 meses más o menos de haber empezado. Eh, pero si hubiese estado trabajando todo el día con eso, hubiese sido quizás la mitad, 4 meses, Claro. o sea, así. Igual ahí creo que, y eso es algo que sí me gusta compartirlo, digamos, en el sentido de que yo, algo que hice en esta historia, porque si bien es algo que fui aprendiendo en mi experiencia, digamos, en ya trabajar tantos años en la industria, es que sabía que la preproducción iba a ser clave en este proyecto, sobre todo porque dependía de mí, era el principal cuello de botella, iba a ser yo. Entonces, lo que no quería hacer era empezar a divagar y probar y empezar a como a experimentar en el Quill, cuando ya tenía, por así decir, aprobado mi esquema de producción y tenía aprobada la historia y se decía, bueno, este es el guión que ya está aprobado por la gente de Facebook, listo, quiero empezar. Y no quiero perder tiempo probando cosas, como decir, a ver cómo es el diseño del personaje o a ver si hago esto o aquello, no, quería como empezar un esquema de producción bastante estricto. Entonces, lo que hice fue, justo aproveché que hubo como unos, no sé, unos 2 meses entre que se firmó el contrato y toda esa parte más burocrática, que si bien yo no tenía la garantía de que iba a empezar a trabajar, empecé a trabajar por mi cuenta y empecé a hacer toda la preproducción de Rebels. Y lo que es la preproducción en ese caso es empezar a ver muchas referencias, empezar a armarme mi base de referencias de todo. Y trabajé, yo puedo compartir pantalla si quieren, les trabajé, digamos, para mostrar que sea algo de eso, que fue algo que descubrí para este proyecto, me sirvió muchísimo. Eh, Bien ahí, se ve la pantalla que tengo ahí compartida. Ya voy a poner. Sí. Ok. Eh, yo, yo soy una persona que a mí siempre me gusta mucho, eh, cuando voy a hacer algo, empezar a trabajar con ver referencias o buscar referencias y demás. Y como que ver Pinterest o bueno, cualquier lugar de referencia donde uno se empieza a estoquear de cosas que uno le seducen y le llaman la atención. Pero más allá de esa etapa, después lo que empecé a hacer fue que encontré en este software, en esta aplicación que es Trello, que de hecho la usé para el proyecto este y no la volví a usar, pero me sirvió empezar a plasmarme todo lo que es, incluso cosas imaginarias, que para mí en ese momento, quién podía haber sido el cast para el personaje principal, para la otra persona, que esto después me sirvió muchísimo a la hora de hacer el casting de voces. Yo ya tenía pensado en mi cabeza quién, en un mundo imaginario y en una fantasía absoluta, que estos eran los personajes de mi historia. Entonces, a mí eso ya me empezó y lo hice en todas las etapas, lo hice en cada una de las etapas, digamos. Eh, y yo soy una persona muy visual, entonces necesito ver lo visual. Y por eso me gustaba esta cosa media colorida de empezar a marcarme eh, todo lo que para mí era importante en el proyecto, me lo volqué acá. Y lo que tiene bueno de esto es que uno lo puede mover, entonces me servía como para decir, bueno, esto no sé, no va acá, lo saco, lo pongo. Y eso me sirvió mucho para cuando me dijeron, bueno, listo, Federico, ya está aprobado el proyecto, pues, o sea, tu esquema de producción arranca la semana que viene. Yo ya tenía hecho una base donde ya sabía que iba a abrir el quill y qué iba a hacer. Eh, Más allá que después me encontré con millones de dudas mientras trabajaba en quill. Pero por lo menos no tenía que pensar cuántas locaciones iba a tener, cuántos personajes. Yo ya había tratado de descifrar todo eso de antemano. Y como ven acá, no me voy a poner en cada uno para no ser pesado, pero incluso yo me iba a cada una de las, por ejemplo, si yo sabía que tenía una escena, que esta se llamaba en mi esquema Limbo Focus, traía cosas de arte que me gustaban a mí. Entonces, esta era como una especie de preselección de Pinterest. Yo tenía un board en Pinterest, no sé si se ve en mi pantalla ahí, Sí, sí, que, sí. que, que, ¿dónde está? Que este era, que de hecho
The Last Ban era el nombre que le puse para que no poner Rebels, para que no. Y acá era toda mi especie de base de datos de cosas que yo miré y busqué. The Last Ban era el nombre que le puse para que no poner Rebels. Y después de acá, todo el tiempo me servía como estímulo para decir, de hecho, si ven esta imagen, van a ver que hay una escena parecida en Rebels. Y bueno, y acá es donde uno, también en el caso mío, yo digamos, yo no tengo problema en decir que yo no invento todo lo que hago en el sentido de que yo uso mucho referencias, imágenes que me gustan, y después de ahí hago mi propia digamos, representación, o lo que, digamos, mismo estas imágenes me gustaban mucho, y esto obviamente ya en la etapa de hacer el guión era lo que me ayudaba a decir, bueno, yo quiero tener una escena en la que haya una especie de rayo en los que estos tipos aparezcan y tiren las bombas de humo o lo que sea, bueno, y buscaba la forma para meterlo en la historia. Y esto después lo filtraba y de alguna manera traía lo que para mí era más representativo de cada escena a esta especie de panel que tenía yo. Y a mí esto me sirvió muchísimo, porque incluso cuando sabía que algo no iba a funcionar, directamente lo borraba y lo sacaba. Y era como una especie de escaleta de guión visual. Yo acá tenía cada una de las escenas, iba mirando y así fue construyendo todo. Y si uno, el que vio Rebels, puede empezar a decir y entender, mira, de acá quizás sacó la idea de las ventanas de esta manera, de acá sacó... y así fue un poco como lo armé. Y una de las ideas, o sea, de las cuestiones que yo busqué en hacer en Rebels era tener una diversidad de locaciones. A mí me gusta mucho todo lo que es el arte, el environment art, y quería que eso se sienta en la historia, que el personaje pase por muchas locaciones. Y bueno, y eso, para eso también lo mismo. Me busqué muchas referencias de diferentes, como decís vos, de color keys, de decir, bueno, en este momento quiero que tenga este tipo de color, en esta otra parte de este otro. Y eso, la verdad que cuando digo que Rebels fue una de las experiencias que más disfruté hacer en todos estos años, fue por eso, fue porque fue creación pura, literalmente. No. Quill no tiene ninguna especie de herramienta que haga algo por uno, es todo hecho por uno. No es que uno importa modelos, si bien lo puede hacer a modo de tirar las referencias, ¿no? Después es todo lo que uno genera. Eh, Así que en ese sentido, sí, esa fue la manera de cómo visualizarlo y cómo usar estas referencias y esta estructura para volcarlo en el, en el, en el proyecto. Hasta cuestiones acá, justo estoy mirando lo que tengo puesto y hasta mismo Quill no tiene Quill no tiene una plataforma de pipeline donde uno dice, bueno, tiene un sistema de cómo maneja los archivos, las nomenclaturas. Y eso para mí era muy importante porque mi miedo era, de alguna manera, si llegaba a pasar algo, como a veces pasa, de un archivo que se corrompe o un disco rígido extraíble que, no sé, que falla, lo que sea, de perder material. Entonces me hice como una especie de backup manual, nada del otro mundo, pero yo todas las semanas me hacía en Google Drive un backup y ponía todo ahí, y quizás era el miedo mío a fallar al contrato que había firmado con Facebook y que me caiga una demanda millonaria, pero era la forma de decir, bueno, me tengo que cubrir con todo esto, y bueno, y me parece que eso, si bien no tiene que ver con la creación, sí tiene que ver con los pilares para que un proyecto de estas características pueda ser realizado por una sola persona o por un equipo muy chico. Eh, Hay que estar muy atento a todos los diferentes patas de la producción. Y ahí se me corre otra pregunta, sobre todo, ¿cómo manejabas tú la producción para que mantengas ese equilibrio, ¿no? Entre ambas, entre tu trabajo, tu vida y lo que estabas produciendo en ese momento. Y con dos nenes chiquitos es bastante difícil. Bueno, con uno recién nacido y uno de 1 año y medio es bastante difícil. No, en realidad lo que me pasaba con Rebels es que a mí Rebels era lo que en lo que yo me levantaba todos los días con ganas de terminar de trabajar para ponerme a hacer Rebels. Eh, no, era al contrario, era realmente un motor hoy por hoy me parece algo extraño hacer Rebels, en el sentido de que era 100% creatividad, o sea, era sentarme a ver cómo resolvía un montón de cosas
básicamente solo, porque no tenía la posibilidad de agarrar y tener otro artista al lado y decirle, bueno, a ver, mirá, no sé, encárgate vos de los escenarios, o encárgate vos de las cámaras, o encárgate vos del montaje. Era, eh, de nuevo, si yo no hubiese tenido una estructura como esta, donde tenía todo por etapas, me hubiese abrumado, porque son tantas las cosas que uno tiene que lidiar y resolver que no hubiese sabido por dónde empezar. Pero me dediqué a armarme una serie de milestones que, si bien ya están dados en el trabajo que uno hace con Facebook, y de hecho, perdón, Ryan, que es el productor ahí de los cortos en Facebook, es un genio, y él ayuda mucho a esto, ayuda mucho a decir, bueno, ahora este es tu próximo paso, digamos, dedícate a esto y demás, y así, de a poco, avanzando de a poco. La parte clave, y sobre todo conectándolo a lo que les contaba al principio de esto de cómo pasar una historia a viral y cómo poder decodificar ese lenguaje, es en la parte del animatic. O sea, básicamente cuando yo empecé dije, bueno, voy a hacer un storyboard. Viniendo del cine, digo, hago un storyboard, después hago un animatic, así. Y me di cuenta, habré tardado 3 4 días empezando a storyboardear todo, y me di cuenta de que no me servía el storyboard. Porque cuando me ponía el casco, era otra cosa lo que veía. Y esa es Y una no. excelente pregunta que tenemos aquí en el Discord. O sea, cuando tienes un tipo de proyecto como Rebels en este caso, ¿cuál es el primer paso entonces que debes tomar para que plasmes esta idea? Si tú dices que el storyboard al final del día no te servía tanto, entonces, ¿cómo, Sí. cómo, cómo procediste con eso? En mi caso fue básicamente saltar directo al animatic, que en este caso, para animatic sería básicamente bloquear. Les puedo mostrar uno de los animatics, yo se los comparto. Los pongo acá de fondo. ¿Dónde está esto? Es básicamente bloqueaba muy simple, bloqueaba, es decir, armaba muy simple los escenarios con cajas, con palitos, con pilares, lo que sea. Este quizás es uno más avanzado, porque la verdad que acá tengo los últimos, pero van a ver, espera que lo adelanto. De hecho, hay muchas cosas que cambiaron, que ni siquiera son lo que están. Entonces, a mí ya de por sí me lo armaba como una especie, es una suerte de storyboard llevado a la espacialidad. Me armaba esto era la ciudad, obviamente se ve horrible, pero era la ciudad que yo me armaba como para entender el espacio, la dimensión, eh, los movimientos de cámara, los cortes, eh, y básicamente así fui armando todo esos diferentes escenarios. Esto claramente no está en la versión final de Rebels, no existe todo esto, porque esta es una de las primeras pasadas, pero incluso haciendo esto, e incluso con versiones mucho más básicas que esta, ya el problema de la dirección en realidad virtual ya se hacía evidente. Ya era obvio cuando la cosa estaba mal planteada, porque eh, el espectador en este caso no miraba lo que tenía que mirar. Y en el caso mío, y encima estando en pandemia, y pandemia en el momento estricto, mi única persona, mi única beta tester era mi mujer, Lucía, mi esposa. Y me sirvió muchísimo, porque incluso ella no tiene, y de hecho me sirvió más, no es una persona que trabaja de esto y que tiene ya cierto músculo, ejercicio de ya olfatear y saber por dónde va la cosa. Ella era una espectadora normal, entonces iba a hacer todo lo que un espectador normal va a hacer, que es querer ver para todos lados, querer. No iba a hacer, nunca hizo lo que yo quería que haga, básicamente. Así que, pero eso me obligaba a decir cómo puedo hacer para que haga lo que yo quiero. Y bueno, y así que nada, ella fue mi peor crítica para decir, pero acá hay una pared, no se ve, esto no funciona, pero ¿qué haces? Así que, no, tenés que pararte más acá. Ya, incluso llegó a peleas de pareja de cómo era el correcto uso del casco. Eh, pero sí, eso, digamos, es decir, a la pregunta es, mi etapa fue del guión al animatic. El animatic en mi caso es esto, es bloquear las escenas, los espacios, armar una especie de animación muy básica del personaje, como las poses claves o los lugares donde yo quería que esté, y eso da una sensación de timing general. Y esto fue lo que yo le mostraba en las primeras, y yo
esto lo vi durante meses. Y con los chicos, con Gore y con Ryan y con el resto de los chicos, durante meses veía solamente esto y eran iteraciones de lo mismo hasta que ya después los escenarios pasaban a ser lo que eran, el personaje ya en un momento pasó a ser el personaje. Pero esta fue la base y si no funcionaba acá, no iba a funcionar después. O sea, eh, de los 8 meses, yo habré pasado 4 meses en esta etapa. Eh, hasta que las cámaras funcionaban, hasta que el timing estaba bien, hasta que se lo podía dar a cualquier persona y si bien hay posibilidad de que mire hacia un lugar donde no quería, pero por lo general el 90% de la historia la encontraba y la agarraba. Eh, y incluso lo que tiene es que cuando uno mira esto, no hay un trabajo de sonido todavía. Y el sonido es clave en el VR para ayudar a direccionar al espectador. Entonces, siempre estaba esa cuota de, quizás acá no está funcionando esto, pero yo sé que cuando esté el sonido, no hay dudas de que la persona va a mirar a donde yo quiero. O cuando esté tal cosa. Entonces, ya hay un punto en el que uno ya se siente, eso me pasó a mí, yo ya me sentía cómodo de saber de que, sí, ya le encontré la vuelta de cómo hacer para que mire a donde quiero en el momento que quiero. Y, y una cosa de las que, y de hecho, eso fue algo que Goro durante mucho, digamos, yo tuve la bendición de poder, cuando me ofrecieron hacer esto, justo antes de la pandemia, y después se cerró todo, pude viajar a San Francisco a tener una especie de workshop mano a mano con Goro, que ahí lo conocí personalmente, y estuve todo un día con él trabajando, haciendo cosas de quill, ejercicios, pero él ese día, digamos, no le importó mucho lo técnico, no le importó mucho eh, o sea, explicarme cosas muy técnicas, sino que lo que siempre me decía era, o lo que remarcó mucho era esto de cómo, de cómo mantener atento al espectador en lo que está pasando adelante. Cómo hacer de que la persona no se aburra y no quiera dejar de mirar lo que hace el personaje por ver el chiste de, ah, mirá lo que tengo atrás, o mirá que como tengo un casco puedo mirar para todos lados. Y básicamente es, desde el minuto 1, tenés que en criollo es agarrar al espectador de las bolas y no soltarlo. Porque en este tipo de historias, un segundo que lo perdés, ya está. Perdió la conexión con el personaje y ya está. El resto no conecta. Y de nuevo, en 9 minutos es difícil que conectes. Mejor dicho, quizás en esos primeros 2 minutos, si conectaste, no lo largás más. Pero bueno, ahí está a mí me pasó que lo que mejor aprendí, la mejor experiencia que tuve al hacer esto fue aprender eso. Eh, el resto fue más trabajar una herramienta. Pero es como entender un lenguaje nuevo. Eh, y eso fue muy. La verdad que a mí me gustó mucho el poder aprender a pensar de eso. Es increíble igual todo este primer... Este fue como el primer borrador, ¿no? Este habrá sido el número 60. No sé, el primero era. Bien. No sé si lo puedo encontrar, era muy básico. Era muchísimo Oye, más básico. pero se Eh, ve muy chévere. Y desde Oye, aquí y ya en cuanto a... teníamos... Sí, sí, sigue Iván. No, yo quería preguntar ya algo más técnico sobre sobre las técnicas, por decirlo así, de animación que usaste, porque por lo que yo vi en el corto, sí usaste como un mix entre animación tradicional, usar los transform keyframes de ahí, sí. e incluso creería que para cuando se mueve el drone, bueno, no sé si el drone, no recuerdo, pero tal vez usaste esto de grabar tu mano mientras la mueves o algo así. Sí, No. sí, sí, ¿Qué, qué totalmente. otras, qué otras cosas usaste o qué? No sé. Eh, todo lo que se podía. Ah, Todo lo que estaba posible de usar lo usé. En realidad, y no tanto por una cuestión de decir, bueno, quiero usar todo esto, sino porque cuando, cuando empecé cuando empecé a tener que optimizar, o no cuando empecé, cuando una de las primeras cosas que también tuve en las charlas con Goro fue, mirá que cuando esto va a pasar al quest, hay ciertas limitaciones que vas a tener y ya tenés que ir pensándolas antes de empezar a producirlas, porque si no, no vas a tener. Y en eso estaba el tema de que a mí me era mucho más fácil, y es lo que a mí me gusta en Quill, es animar frame a frame, como si fuera una especie de stop motion, por así decirlo.
eso es lo que a mí me gusta porque siempre quise hacer stop motion y nunca me animé porque siempre me pareció que era muy difícil. Y me gusta mucho hacerlo en Quill. Y cuando pasó esto, una de las primeras cosas fue, no lo vas a poder, o sea, no vas a poder contar toda la historia así, porque te va a comer toda la memoria hacerlo de esa manera. Porque cada vez que uno hace Claro. un frame, está generando memoria. Entonces, la manera de poder liberar la memoria con los personajes era usar los rigs, con esta suerte de jerarquías de carpetas. Y en ese momento, como decía Daniel, cuando él estaba haciendo su corto, que estaban haciendo como el beta testing del 2.0, cuando yo estaba haciendo el Rebels, yo empecé a hacer el beta testing de lo que era el feature de constraint, de poder hacer un constraint en la rotación o traslación o escala, aplicado a la jerarquía de carpetas, es una especie de rig que uno termina teniendo. Eh, y eso lo usé. Lo usé simplemente por una cuestión de optimizar. No, si hubiese podido elegir, no lo hubiese usado porque me parecía bastante más engorroso trabajar con eso, sobre todo en personajes complejos. eh, Complejos, digo, relativamente complejos, tienen tienen las extremidades en diferentes lugares, tiene como una capucha, una campera, cosas que era difícil que quedara bien trabajándola con una especie de rig ya preexistente. Pero lo tuve que usar en un montón de escenas y lo que trataba de hacer era encontrar el momento de cambiar, decir, bueno, acá hago keyframe. Si uno ve, por ejemplo, esta escena que, bueno, esto acá claramente es el animatic, pero en la escena en reverse que es acá, que el personaje va haciendo parkour de un lado a otro, a ver si puedo tener mientras les hablo, busco la otra versión. Y Toda esa justo escena la hice. tenemos una preguntita súper rápida en el Facebook que preguntan qué consejo tú sugieres para prevenir el problema que tuviste con las escalas. O sea, ahora que ya sabes que fue un problema al momento de publicar el proyecto, ¿qué recomendarías para como un No, parámetro, un setup? en el caso mío fue digamos, eso se sucedió, digamos, porque cuando yo empecé a trabajar, mi primera forma de pensar esto es, ustedes tienen que pensar de que no, cuando están trabajando en Quill, ustedes no tienen diferentes archivos de Quill en lo que está en cada escena. Y todo está en el mismo timeline. O sea, es un solo archivo donde está en un mismo timeline, están todas las escenas, todas en ese mismo timeline. Lo cual tiene lógica, pero al mismo tiempo uno cuando lo empieza a pensar, uno empieza a decir, bueno, entonces yo estoy en este escenario, cuando llego a este frame, corto, saco todo y vuelvo a traer otro escenario en el mismo lugar. Y a mí en ese momento cuando lo empecé a trabajar, no sabía bien cómo hacerlo y entonces no sabía si me convenía armar una especie por así decirlo, de mapa en el sentido de, por ejemplo, el callejón está acá, el bar está acá y la ciudad está allá, etcétera, como para decir, bueno, pongo la cámara y en un frame me la llevo para el otro lado, que terminé haciendo eso y eso fue para mí un error porque en un momento lo que empecé a hacer fue que se me empezó a poner muy pesado el archivo. Cuando ya estaba en las últimas, cuando ya estaba en todo final, me empezó a pasar de que en algunos environments que estaba trabajando de la escena 15, que quizás es hacia la mitad del corto, estaba pesado el archivo para trabajar. Entonces lo que empecé a hacer fue decir, bueno, armo las escenas en un archivo distinto, las trabajo bien, cómodo, las, hago todo el trabajo fino de pintura, etcétera. Cuando la tengo lista, me la traigo, como la importo a mi escena. Y ahí me mandé ahí donde, ¿qué pasa? Cuando fui a trabajar esas escenas, nunca le di bola a la escala. Yo abría la escena y me ponía a armar. Entonces, cada vez que las traía en diferentes escalas. Y en algún punto, un layer quedó prendido, o sea, un stroke, un simple stroke quedó prendido de una distancia sideral, y ese solo stroke generó un desastre a nivel de que cómo después se leía en el momento de correrlo. Hoy por hoy, si tuviese que hacerlo, me parece que el sistema de trabajar las escenas, perdón, ya sea trabajar una determinada escena, más que una escena en la locación, digamos, el asset, es decir, tengo un environment. Yo hoy por hoy lo seguiría trabajando afuera, en otro archivo individual. Una vez que lo tengo, lo traigo a mi master
a mi master layout, por así decirlo, a mi escena master, y empezaría a animar y a hacer todo en esa escena master. Y me basaría con o sea, uno tiene una grilla en Quill cuando abre el archivo, cuando abre la escena, perdón, que es una obviedad, pero esa grilla ya funciona como una base para poder trazar una cierta de limitaciones, es decir, bueno, esta va a ser mi escala. Mi personaje va a estar a esta relación de la grilla y el resto va a relacionarse con eso. Eh, a mí, yo había empezado bien, pero a mitad de camino, cuando empecé a hacer esto de empezar a abrir otros archivos y trabajar afuera e importar, ahí se me desbarrancó y ahí perdí un poco el control. Eh, pero de nuevo, incluso te puedes traer un personaje en escala y te lo dejas ahí para que esa sea tu escala de referencia. Lo que tenés en Quill puntualmente es que, digamos, no importa si estás trabajando a una escala de 1 centímetro, 10 o 1 metro o lo que sea, si vas a terminar en Quill. Si te vas a otro software, a Unreal o eso, sí puede tener ciertos resultados distintos. Pero en Quill no, salvo, al menos yo, no creo que tenga ningún impacto en el final. Entonces, es la escala que vos decidas o que la persona que preguntó decida. En el caso mío tenía diferencias muy grandes de escala. Y eso era lo que hacía que no sea fácil de interpretar para el software. Súper bien, Ok. súper bien. Otra Sí, pregunta, bueno, y en general, ya que tú has trabajado tanto de forma tradicional del 3D y ahora con Quill, bueno, no ahora, ya llevas trabajando algún tiempo, pero este fue como tu primer corto grande, ¿tú cuál dirías que fueron o cuáles serían las ventajas y desventajas de trabajar en Quill frente a trabajar en un software tradicional de 3D o un pipeline tradicional de 3D? bueno, primero, digamos, o sea, si estamos hablando de hacer una pieza en VR, definitivamente que Quill o sea, más allá de que hay varias herramientas en el mercado, para mí es la mejor por esto que les decía al principio. La interfase que tiene y cómo está pensada y sintetizada la herramienta es ideal para la persona que quizás eh, tiene más base artística que técnica. Lo que tiene Quill es que le va a dar la posibilidad a una persona que viene con, digamos, y creo que eso se refleja no sé si Daniel sigue estando acá, pero Daniel una persona que, por ejemplo, que tiene una base de dibujo y de animación muy fuerte, y cuando le pones Quill en las manos de una persona así, vos ves el resultado. Y me parece que lo mismo, o sea, Quill tiene esa fuerza, ese poder de con muy pocas herramientas eh, rescata o potencia lo que es el conocimiento artístico que uno puede tener, ya sea para dibujar, para modelar, para pintar, eh, todo lo que uno ve de luces o de reflejos, eso no existe en Quill, está simulado simplemente en pintura. Entonces, eso desde un lugar uno puede decir, bueno, pero es muy limitado eso. Y sí, pero al mismo tiempo genera ese desafío a la creatividad, decir, bueno, ¿cómo puedo lograr que algo que no es un espejo y no refleja, y es una simple capa pintada, parezca un espejo y refleje? Entonces, creo que Quill tiene eso. Ni hablar, y acá donde yo por hoy más uso Quill, que es, yo no lo uso para VR, salvo para el caso de Rebels, yo Quill lo uso, e incluso lo uso dentro de un ámbito profesional, donde trabajo y demás, como una pata o una parte del pipeline en el cual, eh, en la mayoría de los proyectos que yo trabajé y que pude decidir usar Quill, lo usé para dos momentos claves. Una es para todo lo que es look dev, que es básicamente el- 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 la búsqueda, el desarrollo artístico, decir, bueno, cómo se va a ver este producto. Eh, Trabajo en Quill, básicamente armo en Quill las maquetas, por así decirlo, del personaje, el environment, todo eso. Y eso me lo llevo a Unreal o a Octane Render. Y ahí trabajo con materiales y con iluminación y demás. Y logro una pieza
donde me permite a mí ver con un nivel de quizás más de realismo o con cierto, depende del proyecto, pero a mí me sirve como Quill me ayuda a acelerar muchísimo el proceso de creación de assets. Porque para modelar, modelo directamente en Quill, no me voy a un ZBrush o no me voy a modelar en Maya o Blend, Max, lo hago en Quill. Lo mismo para animar, lo mismo para pintar. Claramente no voy a buscar hacer, por lo menos en mi caso, no voy a buscar hacer una representación 3D hiperrealista en Quill. Que el estilo de los proyectos en los que yo uso Quill, o en los que busco usar Quill, apuntan a otra cosa, algo más estilizado. Entonces Quill me sirve mucho. Si tuviese que hacer algo hiperrealista, difícilmente usaría Quill para la producción, probablemente lo usaría para la preproducción, que es esto que estamos viendo ahora, una suerte de animatic, donde rápidamente puedo plasmar las cámaras y el espacio. eh, y parte de ese look depth de poder hacer algunos assets y llevarlos a Unreal o a algún otro sistema donde pueda darle iluminación y eso, también sería válido. Pero yo desde que conocí Quill a modo de usarlo, eh, siempre que puedo lo uso trato de usarlo en el pipeline de producción porque definitivamente acelera el proceso. Y de una manera mucho más rápida. Incluso si estás trabajando para un cliente o un director o quien sea, te da una forma muy rápida de mostrarle una versión cruda o una versión no hiperrealista o final de lo que la persona o el cliente pide, pero que tiene todos los condimentos ahí para poder tomar decisiones del estilo, de la escala, del tamaño, de la forma, de cómo se mueve, cómo hace esto, aquello. Eh, y eso, si no lo haces así, lo tenés que hacer con otro tipo de software que te lleva mucho tiempo y más allá del tiempo te requiere mucho conocimiento técnico eh, o que se haga por varias personas. Y creo que Quill es eso, es el hombre orquesta, la famosa frase el hombre orquesta es eso. Una sola persona lo puede hacer sin tener que transitar eh, el abordaje técnico de las áreas de cada pata de la producción. Yo en mi caso las transité porque mis comienzos fueron como 3D generalista, entonces sé lo que lleva a hacer eso y por eso cuando veo algo así como Quill entiendo la diferencia y la facilidad que se da. Y supongo que todos los que están escuchando que si usaron Quill les pasó lo mismo o les va a pasar lo mismo. Y ahí me creas otra pregunta, sobre todo en temas de, digamos, el hombre orquesta se aplica en todo lo que sería el desarrollo del producto, la parte visual, la parte animada, pero ¿y el sonido? Cómo lo trabajaste en esto? Bueno, ahí en el caso de Rebels, eso es totalmente talento y trabajo de un grupo de personas. En lo que es la música, eso lo hizo Santiago Walsh, que es un compositor eh, argentino, es un amigo mío que trabaja en muchos proyectos conmigo. Él hizo la música, eh, como, digamos, por más que haya sido VR, perdón, el proyecto, él compuso como si fuera para cualquier tipo de obra audiovisual. Y después, sí, hay un trabajo supremo y que realmente eh, cuando yo escuché por primera vez la versión de Rebels, digo, lo que hizo eh, Paul, que es el ingeniero, el jefe de ingeniería de sonido de Facebook, junto con él, con él, es jefe de ingenieero es exquisito el trabajo que hace. Y el sonido tiene mucho que ver, porque obviamente él trabaja con un sonido que está posicionado en el espacio, aprovechando eh, lo inmersivo del VR. Entonces, si yo ponía un robot caminando por allá, él ponía ese sonido en ese lugar. Él trabaja él, él usa el build de Quill para trabajar. Así que yo lo que hice en sonido fue simplemente dirigirlo en el sentido de decir, me gustaría que pase esto, esto me gusta, esto no. Eh, Igual que con la parte de las voces se propusieron actores, yo elegí las voces, o sea, como la selección del casting, y después una sesión de dirección de actores, de voces, digamos, sobre los diálogos que tenía en este caso Rems. Pero
Pero sí, yo puntualmente no hice el sonido, no trabajé en la música, dirigí. Ok. Súper bien, súper bien. ¿Y Estamos. tienes planeado ahora hacer algún otro corto? ¿O el tiempo no te daría? O... Me gustaría. Estoy más complicado con el tiempo. De alguna manera yo ya estoy usando Quill en mi trabajo diario. No con la intensidad que lo hice con Reverse, pero lo uso. Entonces de alguna manera es como que canalizo un poco las ganas de usar Quill. Eh, pero sí, tengo ganas de hacer otra historia más. Quizás se dé la oportunidad, ojalá. Así que bueno, sí, me encantaría hacerlo y me encantaría poder volver a hacerlo con el equipo de Facebook. La verdad que es una muy buena experiencia y sinceramente lo que puedo decir, quizás a diferencia de lo que uno podría imaginar de una empresa como Facebook, en este caso del equipo de Quilder, donde uno quizás va a encontrar muchas trabas o limitaciones, no hubo ninguna, o sea, al contrario, era contar la historia que vos quieras, diseñar lo que vos quieras, armarla como quieras, e incluso la historia es tuya, o sea, si yo la quiero usar para lo que sea, es mía, y eso, la verdad que Claro. es el sueño de cualquier artista de que te puedan, eh, nada, pagar, por así decirlo, por hacer tu historia, o sea que, eh, nada, ojalá pueda hacer otro. Sí. Me gustaría hacer una Súper. serie, más que un corto, algo así, Para muchos pero que posiblemente estén conectados o vayan a ver el video y no sepan dónde ver el cortometraje, ¿dónde les recomiendas que lo puedan ver? Es una pregunta que tenemos. y definitivamente está en Quill Theater. Yo creo que Bueno, ahora ya no se llama Quill Theater. bueno, Ahora claro, tiene otro nombre. Anim algo, no sé. ahora cambió el nombre, eso fue reciente, perdón, para la gente que es nueva, nos cambiaron de dueño, de dueño no, volvió a las manos del original dueño de Quill, entonces los nombres cambian. Pero, pero sí, en lo que sería el Quill Theater, que ahora tiene otro nombre, que no sé cómo se llama ahora, eh, y sí, y no sé si sigue estando como lo que tuvo Rebels fue que su estreno mundial se hizo en Tribeca, en el Festival de Nueva York de Tribeca. Y después se lanzó en Facebook. Entonces en ese momento se podía ver en el festival y me parece que ellos tienen todavía una sección donde están todos los trabajos que se presentaron en esa edición, donde uno los puede acceder a ver ahí. Eh, Obviamente, la única manera de verlo es teniendo un casco de Oculus, digamos. Ninguna de estas plataformas uno lo puede ver sin casco o con un casco de otra marca, digamos. Claro. Y la verdad que Este, para el que no o sea, esto es algo que yo siempre lo remarco. Bueno, acá no sé si está compartiendo la pantalla o lo estaba compartiendo, pero ahora. todo lo que es todo lo que uno ve acá, en lo que sería una especie de captura de lo que es el corto, no es, no es ni por asomo el 40% de lo que se siente realmente cuando uno mira no porque sea esta historia puntual, cualquiera de las historias de VR, hay que realmente verlo con el casco porque es otra cosa. Es inmersivo, totalmente Es inmersivo. inmersivo y todo lo que acá se ve pobre, porque la verdad que yo lo veo y digo, se ve muy pobre esto, por lo menos a mi Sí, manera. creo Eso no. que eso es, sí, creo que eso es algo que mucha gente que nunca en su vida ha probado o ha tenido unas gafas VR o ha tenido la oportunidad de ver, piensan eso, como que lo ven en la pantalla y dicen, uy, no, pero esos gráficos no parece, para hacer VR debería de ser algo increíble, ¿no? Pero Sí, la verdad es que una vez que te pones el casco y así sea una bolita y un palito que está ahí, vas a sentir de verdad que estás ahí dentro y es otra cosa, es otro mundo. sí, la verdad que eso, la verdad que es una lástima porque yo sé que hay mucha gente que ve estas cosas o ve las capturas y dice, bueno, ¿qué es esto? Es como, no sé, este render es malísimo, es malísimo este render, no tiene nada. Eh, Claro. Cuando lo ves en el casco es un viaje de ida, así que nada, aquel que todavía nunca lo hizo, sáquese la duda con cualquier otra, ni siquiera tiene que ser con Rebels, con la que les guste.
es algo increíble lo que se siente, digamos. Así que sí, lo recomiendo 100% de que los vean y lo experimenten en VR. eh, y bueno, siempre hubo planes en su momento de hacer una versión eh, 2D, por así Entonces, decirlo, digamos, no VR. eh, pero bueno, la verdad que no, que básicamente sería todo esto llevarlo a Unreal y exportar desde Unreal. Trabajar las cámaras de nuevo y demás. Pero bueno, no. Creo que nada, Rebels va a quedar y morir y vivir en su formato original y ahí será. fue una pregunta que ya casi me estaba olvidando y que quería hacer, era ese tema de las texturas que se ven en el corto, porque es como que has usado bastantes imágenes. ¿Eso fue una decisión pues estética o por optimizar o por qué No, motivo? Que eso es igual me una. gusta bastante. Sí, eso es gracias por esa pregunta, porque la verdad que es algo que no quería dejar de compartirlo y eso fue, digamos, eso fue una búsqueda a propósito y fue algo que me pasó de que una de las también de las cuestiones por las cuales cuando en su momento hablé con God y demás con la gente de ahí de Facebook era estamos buscando diferentes, digamos, historias que más allá de la temática sean distintas, todas aporten algo distinto en lo visual, de que no sean la misma representación visual pero que cuente otra historia. Y, y a mí me pasaba que por lo tenía eso en la cabeza y digo, bueno, ¿qué puedo aportar a lo que ya está, digamos? Que ya había cosas increíbles y estaban buenísimas. ¿Qué puedo aportar yo que todavía no se haya hecho, o por lo menos no se haya hecho de esta manera? Y cómo al mismo tiempo, cómo puedo traer algo de lo cinematográfico, que a mí es lo que a mí me gusta, o esa cosa más, no realista, pero tener eso que de pronto rompe un poquito con ese estilo bien 2D y pictórico. Y, y se me ocurrió poder, digamos, incluso lo hablé con Gore y demás, y le digo, ¿puedo probar a hacer esto? Y me dice, probalo, porque de hecho que básicamente es traer PNGs, o sea, traer imágenes y camuflarlas en el escenario, en este caso. Por ejemplo, si ustedes ven ahí, bueno, esto igual todo lo que están viendo acá es parte de Animatics también, es Animatics final, ni siquiera es decorados finales, pero por ejemplo, si yo les muestro este frame acá, si ustedes ven el paredón que está acá atrás, es Ujú. una textura, básicamente. Eh, pero está amalgamado, pintado con pinceladas arriba y camuflado de alguna manera, como igual que acá, en esta imagen, los aires acondicionados son texturas, es un PNG. El resto está todo pintado. Y creo que estos pósters que están acá también son PNGs. Entonces no era poner texturas por todos lados, simplemente es traer algunos elementos que le den cierto nivel de detalle y el resto pintarlo todo. Y eso fue algo que hasta ese momento nadie lo había trabajado de esa manera, y de hecho fue lo que, bueno, acá se ve un ejemplo. Y eso fue lo que también, bueno, a ellos les gustó mucho, y como si, bueno, esto realmente trae un uso distinto de Quill. Eh, Así que también eso fue una idea a propósito, y digamos que acá estoy buscando otro ejemplo, o sea, son todos medios viejos esto. De hecho, esta versión que está acá, bueno, después yo todo lo que es el piso y eso le traje una textura de alfombra y demás. Y en cuanto sobre traer imágenes, lo que no se puede hacer, se puede hacer pero queda mal, traer imágenes con alfa. eh, el Quill lo que hace cuando uno trae una imagen con alfa le hace un reborde blanco a lo Sí. que sería el cuadrante de la imagen. Eso de hecho pasó, creo que a Daniel le pasó cuando trajo los globitos de los cómics en su corto. Y bueno, si uno lo pinta arriba con el mismo color de fondo, hace una especie de máscara manual y los logra solucionar. Pero en mi caso mío, yo traía ya directamente la textura, obviamente lo más baja posible en peso para que no me aumentara la performance del corto. Y bueno, esa fue un poco la manera. O sea, cuando uno trae un PNG a Quill, no tiene mucho control más allá de la traslación y la rotación y la escala. No puede doblarlo, no lo puede manipular. Es un cardboard, una, Ujú. es un sólido. Y así que era posicionarlo, quizás hacia una pared, ponía esa textura y el resto lo pintaba.
Y esa misma textura no era que una textura que yo bajaba de internet y la mandaba, no. Iba a Photoshop, la preparaba, las armaba en Photoshop y después las traía. Y tuve mucho ida y vuelta con o sea, de ver cómo quedaba en el quill y llevarla otra vez a Photoshop y toquetearla y volver hasta que encontré una cosa que me gustaba. Eh, pero, pero sí, eso es un, digamos, desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista de la ID visual que tiene Rebels, el trabajo de texturas es como es un diferenciador con otros trabajos, digamos, otros proyectos que hay. Sí, es Así que muy sí, chévere eso. acá hay un ejemplo simple, pero es como si de este lado, si ustedes se ponen a ver, se ven Ujú. texturas de ciertos papeles y cosas, pero arriba hay strokes de quill que simulan ser papeles y los grafitis de este lado son strokes de quill y el grafiti de allá al fondo es una textura. Entonces era como... no sé si alguien me está hablando, pero yo no estoy Hola. escuchando. Ahí está, ahí sí escucho. Oh, es que parece que se cortó un ratito. Ah, ah, Sí, pero solo un ratito parece que se... no sé dónde me dejaron de escuchar en todo caso. No, Lo no, o un- sea, creo que Ah, solo es... ok. Ajá. Sí, sí, en ese sentido eso y no, un poco, digamos, uno tiene que tener cuidado cuando trae texturas, más allá del peso, algo que hay que tener, que tienen que tener en cuenta cuando trabajan para Quest es que ustedes tienen un límite de memoria, un límite de polígonos y un límite de dropouts. Entonces, cada imagen que trae, más allá del peso que tiene, es un layer. Y ese layer genera un dropout. Entonces, creo que son 65 dropouts por frame que tiene permitido el quill. El quill no, el quest. Eh, Así que tienen que tener ese cuidado de decir, bueno, piensen que los layers cuestan un dropcall. Cada tipo de... No sé si eso lo corrigieron en la última versión, pero Sí, creo que cada ahora, tipo ahora de cambió. brush Ujú. suma un dropcall. Lo hicieron usando dos tipos de brush distintos, están sumando un dropcall. Cada... ¿Qué más? Sí, básicamente cada layer es un dropcall. Entonces, imagínense que si ustedes tienen un personaje como este que tengo yo acá, y usan el sistema de huesos, que básicamente dividen en carpetas y en layers, ahí ya se les comen como 35 layers. Entonces ya tienen la mitad de dropouts posibles para poder trabajar. Y al mismo tiempo tienen que empezar a ver que cada layer, cada imagen les cuesta un dropouts. Entonces, hay un momento en este tipo de proyectos que hay una etapa que dura unas semanas que se trata de hacer una ingeniería de cómo salvar un dropcall, literalmente, de mover un frame, un layer para que no coincida con otro y salvar un dropcall. Y eso lo tuve que hacer y sé que todos los que hicieron estos proyectos pasaron por lo mismo y es algo que hay un momento en el cual, por ejemplo, si yo estoy mirando para este lado y tengo una foto de un edificio, en ese momento lo voy a tener, pero ni bien la dejo de mirar porque corté la cámara o porque voy a asumir que el espectador va a mirar para otro lado, le saco ese layer o apago ese layer para que me libere ese drop. Eso es algo más técnico y de último, si quieren un día, cuando quieran, podemos hacer una clase enfocada en lo técnico, pero No recuerdo si la otra vez que tuviste, que diste la charla también hablaste de eso, porque sí hablaste de casi todo con respecto a Quill, pero no no creo que recuerdo. haya, o sea, no creo que haya, si hablé de Mm, optimización, lo hablé no tanto desde detalle. la ignorancia lo hablé, porque realmente descubrí cómo funciona cuando dice Rebels y porque la pasé muy mal teniendo que optimizar y teniendo que Claro. aprender a las malas de cómo no hacer lo que hice. Entonces, sí, quizás lo que hablé en la primera charla fue de optimizar con la herramienta de optimización, que eso baja el poligonaje de los modelos y ayuda a bajar el peso. Pero
el tema de los draw calls es algo que se va a ir mejorando con cada versión de Quest, que sean cada vez más potentes, seguro. Pero cuando ya pensar que, imaginen esto, que ya el archivo final de Rebels pesa 2 gigas. No es tanto, digamos. O sea, Claro. y si no es que estamos hablando de, bueno, teras o de 30 gigas un archivo, es un archivo de 2 gigas. Con la música, con todo convierte un archivo de 2 gigas. Es muy poco para algo que dura 9 minutos. Donde tiene la densidad de strokes que tiene Quill, que tiene un montón. Entonces, definitivamente que la libertad que tienen cuando trabajan con Quill fuera de Quest, que trabajan para sus propios proyectos, que los cuelgan en el Oculus Theater o los cuelgan bueno, si los cuelgan en el Theater quizás tienen los requisitos para Quest, pero que los cuelgan quizás en sus propios proyectos y demás, ahí tienen la libertad absoluta de hacer lo que quieran, digamos, no tienen esa limitante. Pero cuando van a Quest, básicamente bajan a la mitad de calidad o tienen que ser muy inteligentes para que no se noten ese cambio de calidad. Súper. Sí, bueno, y para los Súper bien. que bueno, esta es la primera vez que vienen a una charla del clan o la primera vez que ven a Fede, nosotros ya tuvimos otra charla con él que la pueden ver en el canal de YouTube del Clan de Artistas VR. Y ahí sí, bueno, ahorita no nos metimos al Quill y creo que igual ya no hay mucho tiempo, pero en esa charla sí Fede se metió al Quill y explicó bastantes cosas del Quill por si les interesa saber más de cómo trabajar dentro del Quill o hacer algo, digamos, muy parecido, bueno, fuera del talento Y que aún tenga cada así, uno, ajá. algo como claro, algo de lo que se puede hacer en Quill. Y aún así yo sí Sí, si quisiera quieren, también promocionar el curso que tienes tú, justamente es en doméstica, ¿no? Eso Súper, también. súper bueno el tema de, si es que quieren empezar un poquito en el tema de Oculus Quill, del manejo sí, de justamente de la herramienta y todo para que lo puedan ver. en doméstica hay 2 cursos, básicamente de Quill. Uno se enfoca más en lo que sean los conocimientos básicos o la iniciación a Quill, donde uno aprende a modelar, a pintar, a hacer todo lo que es la creación de assets y una base de animación. Y después el segundo curso ya se enfoca más en una especie de pequeño cortometraje muy cortito, de 1 minuto y algo, pero donde uno ve lo que es el trabajo de cámaras, de animación y demás. Hay que hacer una salvedad importante, que ese curso de doméstica ya tiene casi 2 años de antigüedad, entonces funciona muy bien para aquel que nunca usó Quill todavía y se quiera introducir en este mundo. Para el que ya tiene experiencia en Quill, quizás le va a quedar un poco desactualizado porque hay ciertas herramientas que no están ahí, así que bueno, vale siempre la sinceridad de decir, para el que ya tiene experiencia, eh, al contrario, si tiene alguna duda, que me pregunte a mí directo o lo ayudo en lo que quiera, digamos. Pero para el que todavía no conoce Quill, esos cursos están perfectos. Para el que tiene experiencia ya, se van a quedar un poco desactualizados. Claro. Súper bien. No sé si alguien tiene alguna otra duda. En Facebook creo que ya no. No sé No, si en Discord no tampoco. tengo como ver. No sé, No tienen dudas. todo está limpio. Ah, ok. Bueno, genial. Eso No que, sé eso que no hay si. dudas o que nadie le importó nada, ¿no? Una de dos. No, más bien No si importa, tuvimos al principio varias preguntas. prefiero no saber. No me lo digan. No Este, sé si hay algo más que Nada quieras más. contar. no, la verdad que es eso, que para el que o sea, si esto lo está viendo, lo va a ver alguien que se está preguntando de qué trata un poco todo esto de Quill y de animar en VR, o animar, digo, crear contenido de animación en VR. O sea, si tienen la posibilidad de tener un casco, de pedir prestado un casco, de lo que sea, no lo dejen de hacer. eh, no importa si son gente que recién está empezando a trabajar, o que está empezando recién a descubrir el mundo de la animación, o gente muy experimentada, es aconsejable 100% para los dos. Eh, a mí literalmente me cambió la manera de pensar
en cómo producir animación, al menos en cómo me gustaría a mí producir animación. Eh, y, y- y- y doy fe de que en producciones grandes, de empresas grandes, de Hollywood, de empresas donde ya tienen una cierta maquinaria establecida que a veces es muy pesada de modificar, eh, le están prestando atención a Quill. Eh, no, quizás no para hacer todo, pero para hacer ciertas cosas. Entonces, creo que no va a faltar mucho para que un software como este empiece a ser algo más normal, más cotidiano en la producción de animación. Sí, claro, y no solamente, y también hay gente que hace solamente 2D, porque en mi caso yo hacía solo 2D o me gustaba hacer 2D o motion graphics y todo eso, y no hacía 3D porque pensaba que era bastante trabajo, y que de hecho sí lo es. Sí, Pero, pero una vez que descubrí Quill, o sea, es súper chévere porque es casi que estar ahí de manera tradicional, en un ambiente 3D, y es otra cosa, es otro mundo. Entonces sí, sí. sí es recomendable. Yo también les recomiendo que entren a Quill, trabajen en Quill, experimenten y vean qué es lo que pueden conseguir con esas herramientas y con su talento. Y Totalmente. bueno, yo creo que, bueno, ya no hay más preguntas. De Miguel, ¿tienes alguna pregunta Nada adicional de más, algo más? nada más. Eh, bueno, entonces hasta aquí sería la entrevista. Igual, Fede, como te había dicho, te puedes quedar ahí un ratito más en el Discord. Ahorita ya mismo cerramos la transmisión aquí en Facebook y nos vamos un ratito a Discord. Ahí podemos seguir conversando un poco. Para los que quieran, los que estén en Facebook, pueden ir al after party ahí en Discord y hablar un ratito más con Fede. Y acá nada más me queda recordarles que se suscriban al canal de YouTube del Clan de Artistas VR y denle like al clan en Facebook, en Instagram también. En ambos estamos como Clan de Artistas VR todos juntos. Y Y en nada, YouTube. nos despedimos. Muchísimas Hay que, hay que, gracias. hay que difundir, hay que ayudar al Fede. canal que tiene que crecer. Así que hay que dar ahí una suscripción, ahí un like, un compartir, no cuesta nada y está buenísimo lo Exactamente. que también hacen los chicos. Claro, muchísimas gracias Fede por tu tiempo, por tus No, por palabras, por favor. compartirnos esto sobre tu corto. Esperamos que hagas muchísimos más y que se vengan muchas cosas más Ojalá. en tu vida profesional. Muchas Listo gracias. chicos, Gracias a todos. Gracias. Chao nos chicos. vemos. Nos vemos. Ahí nos vemos en Cuídense. Discord. Chao. Dale. Chao, chao.